el psicólogo el nuevo sacerdote? ¿Es la terapia psicológica la nueva religión? Todas las técnicas y actualmente muy de moda, ya desde hace muchos años, del coaching, por ejemplo, todas las técnicas de superación personal, todo ese tipo de cuestiones que últimamente se han puesto muy de moda y que una parte de los supuestamente denominados como psicólogos, que tendrían que tener una base científica, no todos, ¿no? Pero una parte sí he notado que han derivado su trabajo profesional hacia este tipo de cuestiones, ¿no? Hablo de el emprendimiento, como decía antes, el coaching, toda esta corriente de psicología positiva. Bueno, creo que todas este tipo de marketing que nos están metiendo serían cuestiones que están haciendo, pues la verdad, mucho daño, yo creo, a la sociedad en general y a los individuos que en particular pues se dejan atrapar un poco por todas estas ideas, ¿no? Este programa me gustaría hablar de algunas cosas que, como empezaba diciendo, si esta nueva forma de entender la psicología no es una nueva religión. ¿Y qué quiero decir con nueva religión? Después de tener una práctica, yo soy psicólogo, tengo 20 años de experiencia en el tratamiento de diferentes tipos de problemas, sobre todo los referentes a las adicciones, es uno de los temas en los que más he trabajado. Podemos decir que las personas que acuden a un psicólogo, ¿en qué se diferencian de las personas que antes de que la psicología se convirtiera pues en una profesión y estuviera como a día de hoy tan instaurada por lo menos en las sociedades occidentales? ¿Qué diferencia podría haber entre lo que hace un psicólogo a día de hoy y lo que hacía antes un sacerdote cuando en la religión, por ejemplo, católica, iba a confesarse? Entonces, pues vamos a desarrollar un poquito esta idea y pues bueno, vamos a ver qué podemos concluir, ¿no? ¿Qué hacía el sacerdote antes? Te escuchaba, tú le contabas tus problemas y el sacerdote te escuchaba. ¿Qué es lo que hace el psicólogo a día de hoy? Y es una de las formas más habituales, ¿no? de la terapia, ¿no? El escucharte, ¿no? Te sientas delante de una persona, normalmente, y es recomendable, o así lo estipulan, que no te conozca de nada, y te escucha. Antes el sacerdote pues era prácticamente lo mismo, y encima pues había como una separación física para que ni siquiera te vieras la cara y en esa intimidad pudieras pues bueno, contarle los problemas que tuvieras, ¿no? O sea, yo creo que esto es un punto de coincidencia básico, ¿no? ¿Qué otras cuestiones? Por ejemplo, el psicólogo se muestra comprensivo hacia lo que tú le cuentas, hacia tu malestar. Otra cuestión que yo creo que es mimética de lo que un sacerdote pues hacía, ¿no? Trataba de
pues de comprender, de entender el malestar que tú le estabas comentando, ¿no? ¿Qué más cuestiones hace el psicólogo y que también hacía el sacerdote? Pues, por ejemplo, darte consejos. El psicólogo, en base a una teoría psicológica que debe sustentar, según pues muchos estudiosos de la psicología afirman que de manera científica, pues esos consejos que te puede dar no son consejos o no debieran ser consejos que se le ocurren a bote pronto como los que te puede dar un amigo o un familiar, sino que en base a una teoría psicológica pues te da, ¿no? Para que tú pues mejores en esos problemas que tienes o demás, ¿no? ¿Qué más cosas? Muchas veces el psicólogo parece que lo que te dice pues son cuestiones de sentido común, ¿no? Escucha lo que tú le comentas y él, en base a su experiencia, tanto personal como de estudio, te da una serie de consejos, pero al final muchos se reducen a cuestiones que se podrían denominar, aunque esta cuestión puede ser controvertida, de sentido común, ¿no? O sea, si eres una persona que tiene, según la psicología realmente existente, tienes un trastorno obsesivo compulsivo y te lavas las manos 80 veces al día, pues cualquier persona con un mínimo de sentido común entiende pues que eso no tiene ninguna lógica. No tenía ninguna lógica a lo mejor hace 5 meses. Hoy estamos grabando el programa a día 23 de julio del 2020, plena pandemia mundial del coronavirus, y resulta que a lo mejor lavarse las manos 80 veces al día puede ser adecuado. A lo mejor en otros momentos no, pero entonces, por tanto, lo de lavarse las manos 80 veces al día no tendría por qué ser una cuestión patológica, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, una persona con cierto sentido común le podría decir pues que eso no tiene ningún sentido y no va a protegerse, o por lo menos su conducta pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces el sentido común también es algo pues que utilizaban los sacerdotes pues para de alguna manera pues dar consejos a sus fieles, ¿no? Otra de las cuestiones a las que acudía la gente pues a confesarse era pues una manera de desahogo, ¿no? Iban al confesionario, le contaban ciertas cuestiones al sacerdote. Normalmente las cuestiones que le contaban pues muchas veces eran derivadas de la propia pues bueno religión, ¿no? Del concepto que tiene la religión, por ejemplo, del pecado. Si ellos pensaban que habían pecado, entonces necesitaban ese desahogo. Pero resulta que ahora pues la nueva religión, que le podríamos denominar así, pues a lo mejor los pecados no son los que la Iglesia anteriormente pues catalogaba como tales, ¿no? Ahora a lo mejor pues son otros, ¿no? Y esos nuevos pecados, por llamarlos de alguna manera, pues también han de ser confesados, y parece pues que el psicólogo es el profesional que en otro momento era el sacerdote, y ahora es el psicólogo el que tiene que espiar, por decir de alguna manera, nuestros pecados o las cuestiones pues que socialmente la persona, el sujeto, le hace sentir mal, y entonces pues bueno, de alguna manera pues las tiene que
se tiene que desahogar con alguien, ¿no? Y si la vergüenza que produce ese tipo de cuestiones no es capaz de decírsela a una persona de su entorno, pues va un psicólogo a desahogarse, ¿no? Sobre todo algunos psicólogos que utilizan técnicas del psicoanálisis, donde la persona pues en cierta manera establece un vínculo con el profesional, donde el desahogo pues es una parte muy, muy importante. Entonces, bueno, después de haber repasado algunas cuestiones que me parece que tienen una equivalencia total entre lo que hace el psicólogo a día de hoy, sé que estoy simplificando mucho las cosas, pero bueno, creo que es conveniente pues decirlas, ¿no? Y aunque estén simplificadas, pues creo que tienen una profundidad bastante más importante, ¿no? de lo que podemos resumir o hablar en un programa corto como es el que quiero que sea este, ¿no? Otra cuestión, por ejemplo, sería qué es lo que realmente te cura, ¿no? Ante muchas de las cuestiones a las que se acude hoy en día a visitar a un psicólogo, ¿qué es lo que realmente te cura? ¿Lo que te dice el psicólogo? ¿O es simplemente el desahogo de ir y decirle a una persona desconocida aquellas cuestiones que no le cuentas por la razón que sea a la gente que tienes cerca? ¿Te cura el psicólogo? Yo creo que no. Es más simplemente un desahogo, y ese desahogo te lleva pues a poder pues encajar ciertas cuestiones que a lo mejor no sueles hablar o no hablas directamente, y el simplemente exponerlas a una persona desconocida a la que le estás dando la confianza de que te pueda ayudar, pues ese simple hecho de transmitir lo que te pasa, pues es curativo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Otra de las cuestiones que creo que es muy importante comentar sería el tema del tratamiento, ¿no? Cuando la gente iba al sacerdote después de confesarse, el sacerdote les imponía, por decir así, una penitencia, ¿no? Pues tienes que rezar esto, rezar lo otro, y ahora el psicólogo te impone un tratamiento. Si te lavas 80 veces las manos, pues te dice, no, pues tienes que ir reduciendo las veces que te lavas las manos al día. Si te las lavas 80 veces, pues vamos a tratar mediante algún procedimiento conductual, ir reduciendo esa cantidad de veces hasta que se haga pues de una manera que pueda considerarse normal, ¿no? Bien, estas son algunas cuestiones que creo que me gusta, que quería destacar en este programa, y simplemente para que le demos un poquito pues alguna reflexión a estas cuestiones, a ver realmente cuál es la eficiencia o la eficacia que tiene los tratamientos psicológicos que se están dando actualmente, y en otro programa pues trataremos de otras cuestiones que podemos pues pensar cómo podríamos atajar pues ciertos problemas psicológicos, y intentar de alguna manera pues alejarnos del simple hecho de que el psicólogo tenga pues ese rol que actualmente creo que tiene en gran medida, de ser un confesor, un nuevo confesor de una nueva religión. En otro programa continuaremos con este y otros temas.